La práctica tiene un par bueno, tiene un error y le falta una parte importante, que es la parte de manejo de excepciones. Entonces, ahorita no empieza en la práctica todavía, no, digo, de todos modos lo que hagan con la práctica va a ser útil porque solamente falta agregar lo de las excepciones, pero yo espero entre hoy y mañana corregir el PDF de la práctica y subírselos, ¿va? Para que esté completo, porque faltó la parte justo de las excepciones, entonces pues es una parte importante del lenguaje, ¿va? Solamente para que no vayan a empezar a trabajar en ella tan detalladamente, porque todavía le faltan algunas partecitas. Sí. Ok, entonces, dicho eso, vamos a seguir con la clase. La nota, por cierto, del tema que estamos viendo ahorita, esta es una nota nueva, la estoy haciendo apenas este semestre, ya está casi lista, nada más me falta la parte de seguridad del lenguaje, entonces yo creo que mañana en la mañana se las publico, ¿va? Para que la puedan ir consultando, pero la nota está prácticamente terminada. ¿Qué es esto? ¿Va? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿dónde nos está compartiendo? ¿Por qué? Aquí está. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. No, no, ¿cómo van aquí? Ahí está. Si alguien entra después. Listo. Nos quedamos la semana pasada viendo, la sesión pasada, perdón, viendo la sintaxis del lenguaje while, que es el lenguaje que vamos a estar utilizando para el estudio del paradigma procedimental, ¿no? Entonces, este lenguaje quedamos que se dividía en tres partes. Expresiones aritméticas, y acuérdense que vamos a llamar expresiones a todo lo que nos regrese un valor, como es en este caso, que nos está regresando justo un valor numérico. Acuérdense que aquí estamos trabajando ya con enteros. Entonces tenemos expresiones aritméticas, tenemos expresiones booleanas, que es justo el otro tipo de expresiones que vamos a tener. Aquí son expresiones porque en todos los casos nos está regresando un valor booleano y tenemos comandos. Los comandos son expresiones bueno, los comandos son constructores de nuestro lenguaje que no regresan un valor, sino que lo único que hacen es una modificación sobre el estado. Acuérdense que quedamos que algo muy importante en este caso, en el caso del paradigma procedimental, va a ser el estado. El estado va a ser una parte fundamental de este paradigma. ¿Por qué? Porque el estado es justamente lo que marca la diferencia, la principal diferencia entre un paradigma funcional y un paradigma procedimental. En el paradigma funcional nosotros nunca teníamos estado. Nuestras variables ni siquiera eran variables, ¿no? Que es justo lo que mencionábamos al final de la clase anterior. Estos dos constructores realmente definen una variable. Es una entidad a la que yo le puedo cambiar el valor, es una entidad mutable. Eso realmente ya se cumple con los términos de una variable. En el paradigma funcional lo que nosotros teníamos eran variables en un sentido matemático, variables en este sentido de simplemente ligado hacia algunas expresiones, que eran lo necesario para el paradigma funcional. No necesitábamos más porque no teníamos que tener otro tipo de variables. En cambio, en este caso, pues sí vamos a necesitar tener otro tipo de variables, unas variables ligadas al estado. Acuérdense que un estado no es otra cosa más que el valor de las variables en cierto punto de la ejecución de nuestro programa. Entonces, vamos a definir hoy lo que sería nuestra semántica operacional. Eh, la semántica operacional va a depender siempre justamente de nuestro estado. Entonces, para poder definir la semántica, necesitamos primero definir el concepto de estado. Y un estado es eso, es una colección de variables
con su valor. Acuérdense que nuestras variables son únicamente enteros. No tenemos variables de otro tipo. No podemos guardar un booleano en nuestras variables. Solamente valores enteros. Entonces, en este caso, nosotros vamos a definir un estado al cual le vamos a llamar sigma. Y los estados van a ser funciones que van desde las variables de nuestro lenguaje hacia el conjunto de los enteros. Me quedó muy chiquito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Recibe una variable y nos dice cuál es su valor. Eso es lo que va a hacer un estado. Así es como vamos a representar los estados en esta semántica operacional, como una función que dada una variable nos dice cuál es el valor de esa variable en este estado sigma. Los booleanos no vamos a guardar booleanos en las variables. Nuestras variables son únicamente enteras, ¿vale? Las variables solamente tienen valores enteros. En este caso no vamos a considerar booleanos. Si fuera el caso de que quisiéramos agregar booleanos, entonces aquí sería algo de esta forma. Es una función que toma una variable y nos regresa ya sea un entero o un booleano. ¿Va? Pero en este caso no nos vamos a preocupar por los booleanos. En este caso no vamos a considerar los booleanos. ¿Ok? Va, perfecto. Tenemos nuestras variables, perdón, tenemos nuestro estado, esta es la definición de nuestro estado, y lo que nosotros vamos a hacer ahora es justo definir una función de modificación, o una operación más bien de modificación, la cual vamos a denotar de esta forma. Lo que representa esta operación es que estamos en el estado sigma cambiando el valor de x por cambiando el valor de la variable x por a. Entonces, lo que sea que estuviera en X antes, ahora lo vamos a guardar con A. Que hay una cosa importante. Estos estados podrían parecerse mucho a los ambientes que nosotros teníamos en la máquina J. Los ambientes en donde justo lo que íbamos haciendo es guardar estas parejas de variable con su valor. Esos ambientes eran una construcción meramente interna, una construcción para la evaluación. No tenía nada que ver con el programa, no tenía nada que ver con la semántica operacional de nuestro lenguaje. Era una forma de optimizar la semántica operacional, pero no era parte de la semántica operacional. Y esa es la principal diferencia. Nuestros estados en este caso van a ser parte fundamental de nuestra semántica operacional. Eso lo vamos a ver más adelante cuando definamos, bueno, ahorita en 5 minutos que definamos la máquina abstracta. Vamos a ver a qué nos referimos específicamente con eso. Entonces, los estados, en este caso, el estado en el paradigma procedimental, vamos a ver que va a jugar un papel fundamental en la semántica operacional de nuestro lenguaje, diferente a cómo se comportaba nuestros ambientes en el paradigma funcional. Otra cosa muy importante o una diferencia muy importante respecto a estos estados con los ambientes. Los ambientes eran una colección, que nosotros en teoría lo vimos como una lista, pero en el laboratorio lo vieron como un hash map, era una colección de variables con su valor. ¿Qué significaba esto? En un ambiente, nosotros podíamos tener perfectamente esto. Un ambiente nosotros podíamos tener repetición. Eso significaba justamente, nosotros lo que hicimos fue nos quedamos con el primero y listo. ¿Por qué? Porque eran una estructura en donde teníamos estas parejas. Por definición, nuestros ambientes nos permitían tener repetición. En este caso se trata de una función. Estamos viendo nuestra sigma, nuestro estado, como una función.
¿Qué quiere decir esto respecto a la repetición? Las funciones tienen una propiedad muy importante, las funciones matemáticas en general, todas las funciones tienen una propiedad muy importante, que es justamente, ¿cómo se llama esta propiedad? Ah, no, ahorita se me fue el nombre, pero lo que dice es a cada elemento del dominio le corresponde únicamente un elemento del codominio. Es decir, yo no puedo tener que sigma de x vale 1, inyectividad, gracias. Sí, sí, sí. Y sigma de x al mismo tiempo vale 2. Cada uno de mis elementos del dominio, mis variables, les corresponde únicamente un elemento del codominio, mis enteros. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué es importante esta parte? Es importante porque en el paradigma procedimental no vamos a admitir repetición de variables. Esto no quiere decir que en nuestro programa no pueda haber más de una definición de la misma variable, pero lo que va a suceder con estas múltiples definiciones es que van a generar una sobreescritura en nuestros estados. Si yo tengo el programa new x igual a 2, new x igual a 1, es un programa perfectamente válido. No hay nada que lo haga inválido. El problema, bueno, no es un problema, es que en este punto mi estado sigma de x va a ser igual a 2. Pero ahora en este punto de acá, sigma de x ahora va a ser 1. Hay una sobreescritura de esta variable. No voy a tener ambas variables conviviendo en el mismo estado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, aparte de esto, hacemos una mutación de la variable? Entonces eso genera un nuevo cambio en el estado, ¿vale? Pero solo puedo tener un valor para x. No puedo tener más de un valor para x. Durante el programa, aquí podemos ver que nuestro estado va cambiando. Los estados son dinámicos, cambian constantemente. Pero en cada uno de los puntos, la variable x tiene exactamente un valor. No puede tener más. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en el lenguaje como en Java, no nos dejaría eso. Lo que sucede en esos lenguajes, lo que sucede en Java, por ejemplo, es no nos permiten generar dos variables con el mismo nombre en el mismo alcance. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, una declaración, no, no, es Java, int x igual a 2, yo no puedo aquí hacer un bool x igual a 3. Esto está mal. Pero lo que sí puedo hacer es un public void foo bool x. Esto sí es válido. Dos variables, puede existir el mismo nombre de variable en dos alcances diferentes. Esta es una variable global, su alcance es todo el programa. Esta es una variable, este es un atributo de un método, su alcance es solamente el método. Eso es lo que sí me permite hacer Java. Y es justo lo que estamos intentando modelar aquí. Si se fijan en el lenguaje, no se definen alcances. Nada, nada en nuestro lenguaje tiene un alcance. Todo es una secuencia o una secuencia de procedimientos.
todo está definido sobre el mismo alcance, ¿vale? En este sentido, new X sí, la diferencia entre aquí, por ejemplo, ay, no sé, tener este new X a simplemente un cambio, una mutación, sería que esto genera un nuevo registro de memoria. Formalmente esto generaría un nuevo registro de memoria. Para nuestra función son equivalentes estos dos, pero formalmente esto está generando un nuevo registro de memoria. Lo único que va a pasar es, pensémoslo así, pensemos que esta es nuestra memoria. Entonces aquí definimos, en este punto, definimos la variable x, le asignamos un registro acá, lo guardamos en algún lugar y lo asignamos con el número 2. Entonces nuestra x apunta hacia ese 2. Llega ahora esta definición, genera un nuevo registro en memoria, obviamente no van a estar así organizados, pero genera un nuevo registro en memoria con el valor de 1. Y lo que sucede es que ahora x apunta a este 1 y ya no apunta hacia acá. Pero existen los dos registros de memoria. En cambio, lo que hace aquí este tercer en asignación es borra esto y coloca un número 3. Esa es la diferencia entre utilizar new y utilizar la mutación. ¿Va? ¿Alguna otra duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, lo único que tenemos aquí son nuestros estados definidos como funciones, funciones inyectivas y la mutación de nuestros estados, ¿vale? Con eso vamos a definir nuestra semántica operacional. Quedamos que existen tres tipos de constructores, o bueno, dos categorías de constructores. Las expresiones, que son las que nos regresan un valor, y los comandos, que son los que se encargan de modificar el estado. Entonces, lo que vamos a tener aquí es dos niveles de semántica operacional. Necesitamos una semántica operacional para el nivel de expresiones, que a su vez va a necesitar una semántica operacional para las expresiones aritméticas y otra para las booleanas. Y luego vamos a necesitar una semántica operacional para el nivel de comandos. Necesitamos estos dos niveles semánticos. ¿Por qué lo necesitamos? A diferencia de Mini Haskell, en donde todos nuestros programas eran expresiones, todos nuestros programas tenían un resultado, aquí no es el caso. Tenemos constructores que no generan un resultado, que modifican el estado, pero no generan un resultado. Y tenemos otros que sí generan un resultado. Entonces la semántica, la forma de definir la semántica para cada uno va a cambiar. Necesitamos forzosamente una semántica que genere resultados y una semántica cambie el estado. Entonces en esta semántica lo importante va a ser, como lo veíamos en funcional, el resultado que se obtiene de ciertas operaciones, mientras que en esta semántica lo importante va a ser el estado que se va, o las modificaciones al estado que se van generando por nuestro programa. Entonces, estas semánticas, las primeras las vamos a definir con funciones semánticas. Las funciones semánticas son como una versión de, ahorita voy a hablar más de ellas, pero son como una pequeña, como una versión de semántica de paso grande. Y esto lo vamos a definir como una máquina abstracta.
Esta va a ser una máquina abstracta muy sencilla, ¿vale? No va a tener tantas complicaciones como la máquina H o la máquina J. Esta va a ser muy sencilla. Vamos a comenzar con nuestras funciones semánticas. Las funciones semánticas, como su nombre lo dice, son una función que se encargan de definir la semántica. En este caso vamos a tener dos. La función A, que recibe un estado, recibe una expresión aritmética y nos regresa un entero. La función semántica A se va a encargar de convertir cada una de estas en un entero. Todos estos los van a convertir en enteros. Es una función que depende siempre de un estado. Necesitamos saber cuál es el estado de nuestras variables, la expresión que vamos a evaluar y regresamos con eso un entero. Entonces, vamos a definirla. La función A bajo el estado sigma de una variable va a ser igual a lo que nos diga el estado que vale esa variable. La función A bajo el estado sigma de un entero i no va a ser otra cosa que el mismo entero. Estos serían nuestros casos base. Si tengo un entero, pues ya no hay nada que hacerle, esto ya es un entero. Si tengo una variable, consulto el estado para ver cuál es el valor de esa variable. La función semántica de una suma va a ser igual a la función semántica aplicada al primer elemento más la suma de los enteros a la función semántica aplicada al segundo elemento. Y así, ¿no? Esto va a ser cierto para todos los otros operadores. La función semántica del producto va a ser igual a la función semántica del primer operando por la función semántica aplicada al segundo operando, siempre con el mismo estado. Y así, ¿no? Todos los operadores aritméticos se van a evaluar de esta forma. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con la forma de evaluar expresiones aritméticas? Entonces, vamos a definir ahora la función semántica para expresiones booleanas. Entonces, esta función se llama b, recibe un estado, una expresión booleana y regresa un valor booleano, verdadero o falso. Entonces tenemos la función booleana bajo el estado sigma de true, es el valor lógico true. La función semántica de sigma de false es el valor lógico false. La función semántica bajo sigma de not b va a ser igual a la negación lógica de la función semántica aplicada con b. Y así, ¿no? Bueno, la función semántica aplicada a b1 and b2 va a ser igual a la función semántica aplicada a b1 and la función semántica aplicada a b2. Y así para el resto de los operadores. Ahora, si nosotros tenemos la función semántica, porque acuérdense que tenemos aquí operaciones
booleanas que dependen de expresiones aritméticas. Entonces, si nosotros tenemos b, nuestra función semántica de a1 menor a a2, entonces eso va a ser igual. Función aritmética, todo esto bajo el estado sigma, de a1, la comparación, pero de los enteros, la función aritmética de a2. ¿Vale? Y así para todos los operadores que dependen de un operador aritmético. ¿Hay alguna duda con las funciones semánticas? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces ahora vamos a definir la parte interesante de nuestra semántica operacional. Todo esto es muy parecido a lo que ya habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Todo esto es muy parecido a la forma en la que evaluamos programas en mini Haskell. Pero ahora vamos a hacer nuestra máquina W. La máquina W es la que se encarga de la evaluación de while y muy parecida a nuestras máquinas anteriores. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un conjunto de marcos con los cuales vamos a ir llenando nuestra pila y aquí tenemos un único marco. Las únicas operaciones que se pueden quedar pendientes son las secuencias. Es decir, E1, punto y coma, E2. Aquí dejo pendiente esta parte del programa para concentrarme en evaluar esta. Entonces eso genera el marco. Ahí está. Ese va a ser nuestro único marco. El único marco que vamos a tener por ahora en la máquina W. Yo creo que en la sesión de mañana, tal vez, vamos a agregar otro marco. Pero nuestra máquina abstracta W solo va a tener dos marcos en total. Este es el primer. ¿Cómo van a ser nuestros estados? Pues los estados van a ser exactamente de la misma forma que los estados de la máquina H. Tenemos una pila de control y podemos evaluar un programa. O tenemos una pila de control a la cual, no, aquí vamos a tener una sutil diferencia. Tenemos una pila de control a la que vamos a evaluar un programa, pero la evaluación de este programa depende siempre de su estado. Y aquí es en donde vamos a notar la diferencia únicamente en cuestión de notación, pero esta notación hace referencia a esta diferencia entre estados y ambientes. Cuando nosotros teníamos ambientes en la máquina J, lo poníamos de este lado. Era un ambiente E y una pila P. ¿Por qué? El ambiente, el tenerlo de este lado junto con la pila, nos decía que era algo interno para la ejecución, así como la pila. La pila es algo que en la parte del programa no usamos nunca. La pila es algo interno para generar esta ejecución. Entonces el ambiente modelaba lo mismo. En este caso tenemos el ambiente de este lado, el estado, perdón, de este lado. En el lado tenemos aquí el estado en el lado del programa. ¿Por qué? Los estados son muy importantes en el programa. Cuando nosotros estamos programando en procedimental, incluso en imperativo, cualquier lenguaje imperativo, en Java, que es orientado a objetos, en C, que es procedimental. Cuando estamos programando en imperativo, siempre tenemos conciencia del estado. Siempre sabemos, el estado lo estamos utilizando constantemente en la programación imperativa. Y eso es algo que en la programación declarativa, funcional y lógica no hacemos. Cuando nosotros programamos en Haskell no tenemos estado. No es parte de nuestro programa. Cuando estamos programando en Java, sí es parte de nuestro programa. ¿Ok? Esa es la diferencia y por eso ponemos el estado de este lado, porque el estado es parte importante del programa que estamos definiendo. Bueno, esas funciones, ¿cómo las construimos?
Esta es la construcción, aquí están las funciones. Tenemos una función y esta es la definición de nuestra función. Entonces ya tenemos la definición, ahorita las vamos a utilizar. Las vamos a utilizar en la máquina abstracta, ¿va? Pero es por eso que ahora nuestro estado está de este lado. El estado es parte del programa. No parte del programa, sino el estado viene siempre acompañando al programa. Es imposible que nosotros pensemos en un programa imperativo sin considerar el estado. Cuando nosotros programamos en cualquier lenguaje imperativo, siempre hay que tener conciencia del estado. ¿Ok? Por eso va de este lado. ¿Alguna duda con esto? Los estados de nuestra máquina abstracta de retorno, lo que van a regresar en este caso no son valores, sino estados. Cuando yo ya acabé la ejecución de un programa en mi máquina abstracta, se está congelando la pantalla. Ok, perfecto. Va, me avisan si vuelve a pasar. Entonces, cuando acabamos la ejecución de un programa, lo que nos queda, o el equivalente a su resultado, porque no va a ser su resultado, pero lo que queda al final es el estado que se generó de esta ejecución. Entonces, cuando nosotros tenemos estados de retorno, en este caso, estados de nuestra máquina abstracta de retorno, lo que estamos regresando es justo un estado. Entonces estos van a ser nuestros dos tipos de estados. Estados de evaluación, en donde tenemos un programa acompañado de su estado, y estados de retorno, en donde lo único que regresamos es el estado. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, pues obviamente nuestro estado inicial va a ser, desde la pila vacía, evaluar un programa con un estado. Todos estos son... se está congelando. No creo que sea en internet, porque según yo aquí había muy buen internet. Bueno, avísenme si pasa, por favor. Y nuestros estados finales es cuando a la pila vacía le regresamos un estado. ¿Va? Esos van a ser nuestros estados iniciales y finales. ¿Hay alguna duda con esta parte de la máquina abstracta? No. A ver. Déjenme. Pero me voy a conectar a otra red y me dicen si se escucha mejor. Digo, si se ve mejor la pantalla. ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿No me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, no, en definitiva eso no fue una buena idea. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe.
Va, entonces déjenme les vuelvo a compartir pantalla y me avisan si se vuelve a ver así, va, por favor. Va. Entonces, bueno, unas cositas aquí. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos nuestros marcos, ya tenemos nuestros estados, ahora lo único que nos falta definir son nuestras transiciones. Y las transiciones pues son justo las que van a ir modelando la evaluación, ¿no? Entonces, por cada uno de nuestros comandos vamos a definir su transición. Hay que recordar que esta máquina abstracta es únicamente para la evaluación de los comandos, no tiene nada que ver con la evaluación de las expresiones aritméticas ni de los booleanos. Entonces, si nosotros en nuestra pila P queremos evaluar skip sobre el estado sigma, quedamos que este programa no hacía nada, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos el estado skip, digo, el programa skip, ¿qué es lo que debería de pasar? Exacto, no pasa nada, entonces lo único que hacemos es regresar exactamente el mismo estado a nuestra pila. Consumimos nuestro programa, pero no pasa absolutamente nada, regresamos el estado. Esto es de skip. Tenemos nuestras variables y en nuestras variables es justo cuando vamos a modificar nuestro estado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que a la pila P queremos evaluar un new x igual a, todo eso bajo un estado sigma, pero aquí vamos a necesitar ciertas condiciones, porque la evaluación no la podemos hacer así nada más. Necesitamos saber quién es esta A. ¿Cómo lo vamos a saber? Utilizando la función semántica sobre A en el estado sigma. Entonces le pregunto, ¿quién es el valor de A? Y me va a decir, es un entero I. Acuérdense que la función semántica recibe una expresión. ¿En qué contextos es útil Skip? En ninguno. Skip es un constructor que ahorita van a ver por qué lo vamos a utilizar, porque es importante tenerlo. Lo vamos a utilizar nada más para simplificar nuestra semántica operacional. Ahorita ven de qué forma, ¿va? Entonces evaluamos nuestra expresión aritmética y la guardamos en nuestro estado. Entonces le regresamos al estado sigma, en donde guardamos x con el valor de y. ¿Va? Ahora, si nosotros lo que queremos es en una pila evaluar, pero ahora no una asignación, sino una mutación de variable en un estado sigma, entonces a P le vamos a regresar al estado sigma, en donde cambiamos el valor de x por y. ¿Y quién es y? Es y va a ser lo que resulte de la función semántica de a bajo sigma. Entonces evaluamos nuestra expresión aritmética y ya que obtenemos el entero que le corresponde, lo guardamos en nuestro estado. ¿Alguna duda con el uso de las variables? Ok, perfecto. Ahora vienen nuestros condicionales. Y ahora sí tenemos más de uno. Acuérdense que tenemos un if con las dos ramas y tenemos un if manco, ¿ok?
que solamente tiene el caso de den. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en nuestro programa, si en nuestra pila P queremos evaluar un if manco, if P, then C sobre un estado sigma, aquí tenemos dos opciones. Uno sería pues definir la forma de evaluarlo, pero la otra, que es la que nosotros vamos a hacer, es dejarle la evaluación a alguien más. ¿A quién? Bajo la pila P vamos a evaluar if B, then C, else skip sobre el estado sigma. Es decir, definimos la evaluación de if en términos del if manco en términos del if con las dos ramas. ¿Cuál es la única diferencia? Que si no se cumple nuestra condición, no haga nada. Y aquí es en donde skip empieza a tener un uso. ¿Va? ¿Queda clara esta regla de evaluación? Va, perfecto. Luego tenemos que definir nuestras reglas para la evaluación del if de dos ramas. Si en la pila P queremos evaluar un if B en C1, else C2 sobre un estado sigma, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? ¿Cómo evaluamos este if? ¿Qué necesitamos para saber de qué forma evaluarlo? Exactamente. Necesitamos saber quién es B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra función semántica para los booleanos. Le preguntamos quién es B. Y si B es verdadero, evalúa C1 bajo el estado sigma. Y ahora déjenme copio y pego porque es exactamente la misma regla. Pero ¿qué pasa ahora si B es falso? Si B fuera falso, entonces aquí le vamos a decir evalúa C2 bajo sigma. ¿Va? ¿Alguna duda con estas reglas? Sí. Ahora vienen las reglas de secuencia. Tenemos dos. Si en una pila P queremos evaluar E1 seguido de E2 bajo un estado sigma, entonces lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer es agrego la secuencia en donde se queda pendiente E2 a mi pila de control y sobre esa pila evalúo E1 bajo un estado sigma. Y ahora mi siguiente regla es, si tengo como tope de mi pila una secuencia que se quedó pendiente y a esta pila le estoy regresando un estado sigma, es decir, ya terminé la evaluación del primer comando, entonces le regreso un estado sigma, porque acuérdense que aquí lo único que podemos regresar son estados. Nuestros comandos no generan un resultado, modifican el estado. Entonces a nuestra pila le regresamos estados. Entonces, si le regreso un estado sigma, lo único que voy a hacer es quito la secuencia de mi pila y evalúo E2 bajo el estado sigma. El estado resultante de evaluar la primera expresión o el primer comando
es el estado con el que voy a evaluar el segundo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Exacto. Y aquí, si se fijan, nuestras pilas no van a tener otra cosa que secuencias. Secuencias que se están quedando pendientes. Es lo único que en este punto va a tener nuestras pilas. Entonces viene la regla más bonita de todas, la regla del ciclo while. ¿Cómo evaluarían un while? ¿Cómo se les ocurre que podrían evaluar un while? Con recursión. Bueno, para empezar ahí dice, Miguel dice algo muy importante. Necesitamos nuestra función semántica. Tenemos que saber el valor de la guardia. Pero ok, sabemos que nuestra guardia es verdadero. ¿Qué hacemos? Nuestra guardia se ejecuta a verdadero. Es decir, B nos regresa top. Ok, evaluamos C. Pero eso sería una iteración de nuestro ciclo. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar ese ciclo. En este caso fue verdadero. Pero ¿cómo sabemos que en la siguiente iteración no va a ser verdadero? Si nosotros solo hacemos eso, entonces no estamos ejecutando un ciclo. Estamos nada más viendo a while como un condicional. Si esto se cumple, ejecutamos una vez C. Si no se cumple, no lo ejecutamos. Si, si nuestra guardia se cumple, necesitamos exactamente usar una secuencia. C seguido de quién. No, porque si sigue de C, estoy dando por hecho que en la siguiente iteración mi guardia se va a cumplir. Y es más, solo lo voy a ejecutar dos veces exactamente, seguido de un while, de exactamente el mismo while. Y si mi guardia no se cumple, ya terminé mi ejecución. Entonces, ¿cómo estamos definiendo? O sea, tengo aquí dos alternativas. Si B, dependiendo del valor de B. Si es true, hago esto. Si es false, no hago nada. ¿A qué suena eso? Si mi guardia es verdadera, ejecuto esto. Si no es verdadera, exactamente. A un if. Suena a un condicional. Entonces, ¿para qué preocuparme de la evaluación de la guardia aquí? Mejor lo que hago es, bajo mi misma pila P, evalúo, lo voy a poner acá abajo, y lo voy a poner en otro color. If B, then C seguido del while. Yo me pongo el estado completo aquí abajo. Bajo el estado sigma. Si queremos una versión más completa, porque aquí estamos utilizando un if manco, ¿no? Ahí está. Es exactamente la lógica que tenemos aquí. Ah, se trabó. Ahí ya se ve la definición del while. Va, entonces las explico. Si se cumple la guardia, entonces ejecutas una vez C, porque sé que se cumple una vez, y vuelves a ejecutar el while. Y si no, no hagas nada.
Nada más para que quede claro. Voy a poner unos paréntesis. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en la que vamos a evaluar un ciclo. Lo vamos a convertir en un if. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Y entonces así le dejamos toda la responsabilidad de evaluar la guardia al if. Nosotros ya no nos tenemos que preocupar por ella. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Va, perfecto. Esta es nuestra máquina W. Esta es la forma en la que vamos a evaluar nuestros programas. Tenemos nuestras dos funciones semánticas, la de evaluación de funciones de expresiones aritméticas y la de evaluación de expresiones booleanas. Y tenemos nuestra máquina W, que es la que nos permite evaluar los comandos. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, lo que nos falta es la parte, bueno, aquí ya tenemos como varias cosas interesantes de la programación procedimental, pero quedamos que íbamos a estudiar un concepto muy importante, que es el concepto de excepciones. Es lo que vamos a agregarle mañana yo doy la clase, es lo que vamos a agregarle mañana a nuestro lenguaje. Vamos a ver de qué forma podemos manejar errores, de qué forma podemos manejar excepciones en nuestro lenguaje, ¿va? Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos mañana. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, cuídense.